Actualidad, opinión, controversia, entrevista, debates, Uniautónoma. Con la mayoría de la opinión pública en favor y con un Obama exultante con la decisión de la Corte Suprema de Justicia de legalizar el matrimonio igualitario, aún la sociedad norteamericana se dirime entre la celebración y las reacciones conservadoras. Este fallo tendrá un impacto geopolítico global, con el peso que los Estados Unidos tienen en la opinión pública internacional. El matrimonio civil igualitario es la adecuación de la institución del matrimonio para garantizar la igualdad de derechos a todas las personas sin discriminación, en razón de su orientación sexual e identidad de género. Tal como está previsto actualmente, el matrimonio solo es posible para parejas heterosexuales, es decir, constituida por un hombre y una mujer. Desde entonces, esta propuesta consiste en extender o comprender en la posibilidad de participar de un matrimonio en calidad de contrayentes a dos personas del mismo sexo. ¿Por qué es tan polémico el matrimonio gay? Nuestros expertos analizan el debate. Analizar el impacto que tendría legalizar una medida como el matrimonio igualitario no puede quedar de lado en un programa como Debates Uniautónoma. Por eso nos hemos dado la tarea de hacer una segunda parte de este tema tan polémico. Hoy justamente en Debates Uniautónoma, la segunda parte de matrimonio igualitario. Estos son nuestros panelistas. Doctor Fernando Borda, decano Facultad de Jurisprudencia, especialista en Derecho Público. Doctor Orlando Abello, director Programa de Derecho, árbitro en Cámara de Comercio. Doctor Álvaro de la Espriella, abogado, historiador, profesor de Ciencias Políticas. Bueno, doctores, nos encontramos nuevamente en esta edición de Debates Uniautónoma con la segunda parte de matrimonio igualitario, pero no podemos dejar de lado el concepto de la familia, doctor Borda, que usted quedó muy picadito del programa anterior, precisamente con este concepto. Analizamos mucho la parte del matrimonio, pero la necesidad de conformar familia, que para este caso entre dos hombres o dos mujeres no se podría. Bueno, el concepto de familia ha venido evolucionando históricamente. Anteriormente, en el caso concreto de Colombia, era el matrimonio entre un hombre y una mujer bajo el rito de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. El que no estaba en esa condición, inclusive no podía entrar a muchos colegios. Pero los tiempos, la evolución, nos llevan a una familia natural, que es las uniones libres. Ya están aceptadas las uniones libres. Sí. Eso fue una larga evolución que al principio tuvo mucha fuerza y ayer nació la división entre hijos naturales, se llamaba irregularmente así, hijos naturales y hijos ilegítimos. Pero ahora todos son iguales ante la ley. Entonces, el concepto de familia ha venido evolucionando. Y con esa evolución entra un nuevo concepto dentro de familia de personas del mismo sexo, que repito, son teorías universales basadas en la igualdad. Y esa igualdad que sí es un derecho fundamental, porque el artículo 42 no es un derecho fundamental, es un derecho de segunda generación. Sí. En cambio, el artículo 13 sí es un derecho fundamental que habla que todas las personas tienen igual de oportunidades y derechos. Y allí, en esa combinación de esos dos artículos, porque si tú te vas al 42 nos habla también de la voluntad de conformar familia, concepto de familia, y si lo unes con el 13, que te habla de la igualdad de todas las personas, de todos los seres humanos, no importa si eres hombre o eres mujer, entonces sale la teoría que empieza a hacer caminar en primera instancia la Corte Constitucional Colombiana, que ahora, con la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de los Estados Unidos, llega al matrimonio, al concepto ya así matrimonio, que es jurídico, en donde tiene unas ritualidades y lo iguala al concepto de familia entre personas del mismo género. Ahí está la historia y ahí es en donde tenemos que empezar a entender que esto está evolucionando y va a seguir evolucionando. Es que yo creo que el error está en ese enfoque, que además yo lo respeto mucho y a quienes lo vienen promoviendo en las diferentes latitudes. El error está en no entender que para incluir, para que todos seamos iguales, no quiere decir que no se reconozcan las diferencias entre una circunstancia y otra. O sea, el hecho de que haya una pareja de personas del mismo sexo
que vivan juntos, que se traten como esposos, que conformen eso que usted llama familia, y se incluyan en la sociedad con los mismos derechos de todas las, con los mismos derechos. Lo único que tiene diferente es el nombre, que no es un matrimonio, pero con los mismos derechos no quiere decir, por supuesto, que se les esté excluyendo, sino que precisamente para incluir hay que diferenciar, porque no se puede decir que para incluir todos somos iguales. Incluso la diversidad implica, el reconocimiento de la diversidad implica la inclusión. La falta de diferenciación de esas circunstancias y excluirlos de la sociedad es lo que estaría obviamente criticando con justicia si se diera ese debate. Entonces yo pienso que la cosa es muy fácil. Desde el punto de vista jurídico simplemente se pueden cambiar unas normas y se acatan esas normas. No poner a los jueces y a los notarios a tener que obedecerle a las circulares de la Procuraduría o a ejercer el derecho o la objeción de conciencia o a ejercer el derecho de la inaplicación de una norma por considerar que es inconstitucional y prima la Constitución sobre las leyes. No, si se quiere ser claro, si se quiere cambiar toda esa juridicidad que acompaña este tema, pues simplemente, si no lo hicieron los constituyentes del 91, pues que lo hagan los constituyentes de ahora, el primario o el secundario, que tengan el valor de Congreso no ha tenido cambiar. la voluntad política. Doctor, Si hablamos, por pero ejemplo, de eso un ya senador está. como el señor Regerley. Yo creo que eso ya está. Lo que pasa es que también tenemos que tocar aquí unos prejuicios históricos, y es normal en cualquier sociedad que va en evolución y en cambio, que hunden sus raíces en cuestiones religiosas, en cuestiones culturales. Eso yo lo entiendo, porque a mí también me causó cuando, como profesor de Derecho Constitucional, tener que explicarle a los muchachos estas nuevas tendencias, también me causó temores y el cambio de mentalidad. Pero cuando sabemos que esto va en beneficio de la especie humana, no de y ahí entro yo en contradicción con usted, de que el hombre y la mujer no, es de la especie humana como tal. Entonces, creo que la misma Constitución del 91 ya da las bases para entender que se puede llegar hasta allá. Doctor de la Espriella, usted A mí me está muy parece que calladito. el tema más importante de esta segunda parte es lo relacionado con la familia dentro de su contexto psicológico. La familia la forma no solamente un hombre y una mujer, la pueden formar dos personas del mismo sexo y forman una familia, pero también la forman los hijos, la descendencia. La descendencia es fundamental en la estructura de la familia. El aspecto psicológico, el aspecto científico, lo que trae detrás todo este tema, y lo pueden confirmar psicólogos, psiquiatras, médicos de diversas especialidades, es que en la familia los descendientes, el niño o la niña, deben, por naturaleza, tienen el derecho y deben tener la imagen, la estructura, la educación, el respaldo de un padre y de una madre. Ese concepto se desvirtúa totalmente en las parejas del mismo sexo, porque no se alcanza a llegar a esas dos imágenes que son fundamentales en la crianza de cualquier niño. Por eso el concepto de familia es tan importante. El doctor Borda acababa de decir en este momento algo muy cierto. Ya hoy en día las ataduras sociales, culturales, religiosas, han ido bajando de tono, han ido desapareciendo porque las familias se forman de hecho. Se vuelve a los tiempos de atrás, a los tiempos antiguos, donde la cultura permitía que las familias no tenían que formalizarse a través de un rito o a través de una normatividad. Entonces, este concepto nuevamente lo ve y los altos porcentajes en muchísimos países del mundo son uniones libres, pero son familias. Doctor, usted toca un tema de los hijos, muchachos, y fue una de las primeras preocupaciones cuando se empezó a hablar sobre este tema y que ya se está planteando y nosotros tenemos que plantearlo porque somos un foro abierto como universidad, que es el derecho que tienen los niños a tener un padre y una mujer. Han habido unos estudios muy serios. Harvard, creo que aquí en Colombia ya hay 2 estudios, creo que la de los Andes, la Nacional, algo por ahí tienen, sobre el impacto
Y yo los he visto y los análisis de las personas dicen que no es tal. O sea, se ha creado un mito alrededor de eso. Se ha creado un mito alrededor de eso y ese mito pues hunde sus raíces en la formación que nosotros tenemos de nuestro colegio, de nuestra cuestión religiosa, etcétera, etcétera. Pero desde el punto de vista ya de estudio serio, la cosa no es tanto como la están presentando. Y ahora, el tema de la adopción, que es otro tema muy polémico, que es un paso que viene y la sociedad va a enfrentarse a eso, porque eso no lo vamos a poder evitar. Y ya tenemos que estar científicamente preparados a eso. En Colombia, en el caso concreto de Colombia, hay muchos muchachos que no tienen la posibilidad de tener ni un padre y una madre, ni dos papás ni dos mamás. Y de pronto, estadísticamente, y eso lo están manejando algunas tendencias, no, lo que pasa es que existen más personas pidiendo adoptar que niños por adoptar, y eso es verdad. Yo le puedo hacer una pregunta. Con mucho gusto. ¿Usted no cree que precisamente esa ausencia de padre o madre en la cantidad de miles de hogares y de familias colombianas no ha sido precisamente una de las grandes causas por las cuales la sociedad ha degenerado en una serie de circunstancias adversas a la formalidad, a la normalidad? No, yo le pregunto, es más, y no es peor que ese muchacho no tenga la orientación de pronto de esas dos personas. O sea, es una cuestión muy difícil de medir, porque estamos en el campo de lo social. Pero en el caso concreto que nos trae el programa, que es el matrimonio igualitario, yo, como educador, estoy en la obligación de decirle a los televidentes que es un tema que ya no podemos evitar, ni lo podemos esconder. Vámonos Tenemos al que corte. enfrentar. Vámonos al corte y ya regresamos en Debates Unidad Autónoma. El tema de hoy, matrimonio igualitario. Actualidad, opinión, controversia, entrevista. Debates Uniautónoma. Actualidad, opinión, controversia, entrevista. Debates Uniautónoma. La homosexualidad dejó de ser un tabú del que no se hablaba, para pasar a ser un tema al que había que conocer. La situación del matrimonio entre personas del mismo sexo en Colombia es considerablemente compleja. Sin embargo, la caja de resonancia de los Estados Unidos ha ejercido un efecto de derrame a otros países. Son más de 300 millones de habitantes que hoy suman una nueva ley que amplifica derechos de varios colectivos sociales y que abre la discusión sobre todo hacia países que ni siquiera debaten estas cuestiones en el marco de la sociedad civil. En Debates Uniautónoma, Matrimonio Igualitario, parte 2. Estamos en un Estado social de derecho y una de las posturas que más ha sido radical con respecto a no reconocer el matrimonio igualitario ha sido pues obviamente la de la Iglesia Católica. Le pregunto, doctor Orlando Bello, por ejemplo, esa injerencia de las creencias religiosas para hacer las leyes en Colombia. Hay muchos prejuicios religiosos todavía para legislar respecto a este tema. No es prejuicio religioso y permítame y perdóneme que insista, son razones antropológicas que la Iglesia Católica Pero muchos senadores no tienen esas razones antropológicas. Ha asumido, no, la Iglesia Católica. Justamente, fíjese, al Papa Francisco se le ha tratado de interpretar como que ha sido demasiado liberal cuando acoge en el seno de la Iglesia a los homosexuales y los invitan a que hagan parte de la Iglesia. Está haciendo lo que se debe hacer como Iglesia, lo que hizo Jesucristo, además, que no se discriminó por razones de sexo a nadie. Se está invitando a que de la Iglesia hagan parte todos los seres humanos como seres. Pero de ahí a suplantar el matrimonio con una relación entre dos personas homosexuales, equipararlos, es lo que es contra natura, porque es que se requiere de un hombre y de una mujer para que haya un matrimonio. Entonces,
el hecho de que este concepto que la Iglesia haya permeado o no esta discusión, quiero decirle que en este momento tenemos quizás el Papa que ha estado más abierto a discutir esos temas y se le ha criticado por sectores de la Iglesia por su apertura. Pero es un Papa que ha dicho quién soy yo para juzgar a un homosexual. Lo que no estoy de acuerdo es que vengan a hacerme el lobby en favor de la aprobación de una relación homosexual y equiparación con el matrimonio. Entonces, es muy claro. A mí la Iglesia, por supuesto, tiene unos preceptos muy claros, pero basados en raíces antropológicas, en que el matrimonio es la relación de un hombre con una mujer. Yo sí creo, y cuando hablo de religiones no me voy a circunscribir a ninguna en especial, de la que culturalmente se ha manejado acá en nuestro medio, que es la católica, apostólica y romana. No, las religiones en términos generales sí han tenido mucha influencia, y tanto así que el origen de la legislación nuestra se encuentra en libros sagrados de distintas latitudes, y esas influencias religiosas como fenómeno cultural influyen, por supuesto, en la elaboración de las leyes. Y eso lo hemos tenido, pero con el paso del tiempo, con la evolución de las ideas, con el hombre cambiando a esta velocidad que está cambiando, esas concesiones están pasando a un segundo plano y le están dando más importancia al ser humano como tal, al individuo como tal. Y por lo tanto, ha sido una carga que ha soportado una sociedad, no solamente de esta, sino en todas las latitudes, de la influencia de la cuestión religiosa en el manejo de las leyes. Y eso hace un tipo de ley especial, y eso es lo que nosotros tenemos, y eso es lo que ahora se está evolucionando. Entonces, yo considero que el Papa Francisco, y usted que lo tocó, que entre otras cosas ha sido un tipo que ha dicho cosas nuevas en la Iglesia, sí, pero le ha faltado, en mi criterio, un poquito finalizarlo con el problema, por ejemplo, y eso sería un tema de otra discusión, del matrimonio que deben tener los curas, los miembros de esa religión, el celibato con una persona, con otra mujer. Una persona de diferentes sexos. Exactamente, o como lo crea. Pero todavía tenemos esos prejuicios, y creo que el paso que ha dado el Papa en ese sentido ha sido positivo, pero todavía falta más, Doctor de la Espriella, nos hemos encargado de hablar un poco de la parte estructural de la familia como tal, compuesta por hombre y mujer, pero ¿no es más importante la calidad de la familia? Que muchos de los que hoy en día no cuentan con un padre y una madre, ni con dos papás, ni con dos mamás, puedan sentirse incluidos en el seno de un hogar donde lo primordial sea el amor, independientemente de los dos sexos. Sí, indiscutiblemente las familias deben formarse a base de una espontánea manifestación de amor. Hay un tema que es estructura y calidad familiar. Por eso, y mientras más cariño haya y más amor haya, esa estructura es más sólida, y con el paso del tiempo se fortalece más. Pero es muy importante para esa calidad que usted pide, para esta calidad que usted pregunta, ver el tema que han tocado los doctores, compañeros panelistas, el tema de la religión. En el mundo hay 7.500 millones de personas, el 70%, 78% aproximadamente está adscrita, pertenece a una religión. Dentro de ese conglomerado de 70 y tanto %, los musulmanes son 1.200 millones de adeptos. Los amigos de Buda son cerca de 900 y estamos muy cerca. Los católicos. Esas tres grandes religiones probablemente van a llegar al 30 o 40% de la totalidad de personas adeptas a las religiones. Todas esas religiones condenan el matrimonio entre personas del mismo sexo. Es más, en algunos casos los castigan. No solamente no lo permiten, sino lo castigan, como en el Oriente, como en muchos sitios del Asia, donde son castigados con lapidaciones, con penas de muerte. Entonces, es muy curioso
que las religiones que se conforman como el sumum de esa calidad de la familia puedan y hayan estado a través de la historia condenando los matrimonios, las uniones, porque ni siquiera llegan al término a la palabra matrimonio, sino las uniones entre personas del mismo sexo. Por eso le pregunto, ¿hasta qué punto debemos permitir que haya una injerencia religiosa dentro de todo el andamiaje jurídico? Es que eso no... La relación eso es una de pregunta, religión y derecho. Esa es una pregunta muy difícil de contestar, Angie, O de moral y derecho. Por la sencilla razón de que hasta qué punto se debe permitir que haya una injerencia. Eso depende de si pertenece la pareja o la familia, pertenece a un círculo religioso, a una religión. ¿Y al modelo del Estado? Por lo menos, doctor Borda, un Estado teocrático, un gobierno secular. No somos laicos, así lo dice la Constitución del 91, ¿sí? Somos un Estado laico, que significa religión por un lado, y respeto a todas las religiones, porque a todas las creencias, porque todas tienen protección constitucional, pero el Estado tiene sus propias orientaciones. Y entre otras cosas, el Estado está en la obligación cuando legisla para todos, no con un enfoque desde el punto de vista de una religión en particular. Por supuesto que se rechazan estados que parten de que su constitución es su libro sagrado, sí, como el Corán, por ejemplo, o en otras latitudes que tienen eso, y como lo tuvimos nosotros, en principio hasta hace muy poco lo tuvimos, que el Estado nuestro era un Estado confesional en donde lo que valía era la religión católica, apostólica y romana. A la Constitución del 91 dijo, no, aquí valen todas, y se le da igualdad a todas. Pero esa influencia, las cifras que acaba de dar Álvaro, sí es cierto, las grandes religiones universales han basado su creencia sobre el hombre y la mujer, pero repito, la evolución de los tiempos le han quitado esa preponderancia, porque qué tal que todavía estuviéramos nosotros manejados por las cuestiones religiosas. Cuando llegara un monarca con una religión marcada, teníamos que todos obedecerla. No, ahora es el Estado, y el Estado debe responder por todo, no por ninguna religión en especial. Y por lo tanto, la concesión laica de nuestra Constitución del 91 y las bases que están allí dan perfectamente pie para interpretar que el matrimonio igualitario puede caber dentro de la legislación colombiana y que nadie se llame asombro desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista religioso, el punto de vista antropológico, filosófico, puede crear todas las condiciones del mundo, pero desde el punto de vista constitucional es factible. Para eso existe la objeción de conciencia. Y Estados Unidos es uno de los países donde más se respeta. Y está el caso famoso, esa misma Corte Suprema de Justicia que acaba de fallar, ahora lo del matrimonio, sí, falló el tema de Casus Clay, de Mohamed Ali, cuando no fue al ejército porque se convirtió en objetor de conciencia. Dijo que su religión musulmana no le permitía ir a la guerra y no fue a la guerra, y terminó esa corte dándole la razón, devolviéndole sus títulos y dejándolo seguir compitiendo. Entonces, si yo soy católico, apostólico y romano y tengo unos principios religiosos que fundamentan mi conducta y soy congresista de Colombia, y no estoy de acuerdo con un proyecto de ley que quiere igualar el matrimonio entre personas del mismo sexo con el matrimonio católico, simplemente como objetor de conciencia, no solamente niego el proyecto, sino que además lo manifiesto. Claro, ahora, doctor de la Espriella, discúlpeme, muchos de nuestros televidentes que también pertenecen a la comunidad LGBTI podrían decir, bueno, pero es que aquí el problema no es que la Iglesia Católica lo apruebe o no, porque es que no estamos pidiendo casarnos por la Iglesia, nosotros queremos ese reconocimiento por vía notarial. Pero ya lo tienen, realmente como lo decía. Pero como matrimonio, no como uniones de hecho. Condiciones de hecho que tienen unas limitantes jurídicas, pero el concepto que ellos, de la comunidad que tú te refieres, están buscando es el de la igualdad, que se basa en el artículo 13. La igualdad, el del artículo 13 dice son todos por muchos caminos, uno puede llegar a la igualdad por muchos caminos. Lo que usted dice, uno. No, por muchos caminos. La ley civil es un camino. La inclusión de todas las personas para que tengan los mismos derechos, pero que se puedan diferenciar. Es un nombre que diferencia el matrimonio entre un hombre y una mujer y una relación. Doctor, y un nombre que regula las relaciones entre dos personas. La igualdad no tiene apellido, es simplemente igualdad, concepto de igualdad de seres humanos. Doctor, pero entonces no sería lo mismo, pero con diferente nombre.
Le Pero pregunto. aquí se ha tocado un tema muy importante por el Por doctor supuesto Abello. que no solamente, bueno, y además, o sea, ¿para qué repetir la cosa etimológica que el matrimonio corresponde a una relación de una mujer con un hombre? Sino que además vamos simplemente a decir, yo tampoco estoy de acuerdo, yo no soy homofóbico, no se me vaya a malinterpretar, yo tengo muchos Importante amigos aclaración. homosexuales que respeto, aprecio y admiro, pero yo no estoy de acuerdo que una familia conformada por 2 papás y por 2 mamás, porque me parece que pondrían en riesgo la salud mental de sus hijos. Doctor de Mire, la Estrella. mire un punto que usted acaba de tocar que me llamó la atención, porque puede darse en la práctica a futuro próximo. Si se aprueba una ley que facilite y le dé legalidad, Que equipare, diga equipare como matrimonio civil, la objeción de conciencia puede darse en un juez en el momento de decretarlo, Claro. con el mismo argumento con que hoy en día un médico puede objetar El aborto, no por practicar el aborto permitido en las 3 excepciones que la Constitución consagra. o la eutanasia, como pasó. o la recientemente. eutanasia. Pero eso Entonces, está fíjese que el reglamentado. tema... Eso no es que pueda una persona decir, mira, yo tengo objeción porque mis criterios... No, tiene que estar sobre las bases de unos señalamientos que da la propia ley, que es lo que nos ha faltado y es donde entramos en una nebulosa total. Pero es válido porque Pero- la Constitución de la 91 lo consagra para los casos del aborto. Permite la objeción de conciencia. No, ahí hay un protocolo. Hay un protocolo y ese protocolo deben seguirlo porque las ¿cómo se llama? Las clínicas, los médicos también tienen, lo que tienen que aplicar es la ley. Y la ley tiene un protocolo. No la ley religiosa, sino la ley jurídica del establecimiento denominado Estado, y eso tiene un protocolo especial. Bueno, pero el tema... Para finalizar, doctor Abello, que ya se nos acaba el tiempo, por Este favor. es un tema que podría dar lugar a que se hicieran otros debates, que habláramos sobre Claro la que sí. eutanasia y que habláramos sobre el aborto, etcétera. Próximamente nos vamos a tardar. Lo importante es que la objeción de conciencia es una figura reconocida aquí Claro, y en todos los claro, países claro, y civilizados. puede darse el caso. ¿Verdad? Si se cumplen los parámetros que dice el Estado, no la religión, las religiones, Pero, sino pero el Estado. la causa de la objeción de conciencia es la religión. Claro. La causa. De que si está incluida en los parámetros que da el No. Congreso cuando reglamente el matrimonio igualitario, sí. No, es que la objeción de conciencia simplemente consiste en que la persona dice, eso lo establece la ley, busquen otro médico porque Porque yo no lo puedo convicciones hacer. religiosas no me permiten aplicarlo, como cuando Mohamed Ali, que se cambió de nombre, Cassius Clay, o Mohamed Ali, fue y dijo, no voy a la guerra porque soy musulmán, y la Corte Suprema Lo hizo. de Justicia de los Estados Unidos tuvo que Pero eso reconocerle. fue hace 500 años. No importa, pero de todas maneras... No estaba- crean que era somos una tan ley. viejos. Doctores, de nuevo muchísimas gracias por acompañarnos. Han hecho ustedes un excelente debate. La academia, quédense quieticos ahí, la academia analiza los principales temas que son objeto de debate nacional y obviamente el matrimonio igualitario no podría quedarse por fuera. Ahora le toca a usted, amigo televidente, construir su criterio, definir si toda esta discusión se basa por los derechos a la igualdad o por la defensa del modelo tradicional del matrimonio. Aquí hubo 3 posturas. Usted decide con cuál se queda al final. Gracias por acompañarnos. Hasta una próxima oportunidad donde daremos lugar a otro Debates Uniautónoma.